Ya lo dijo mi amigo Scalabrini Ortiz para demostrar que la economía es una cosa fácil. Si preguntás y no entendés la respuesta, volvé a preguntar. Si no entendés, es que te están jodiendo. ¿Está claro? Perfecto, bueno, bienvenidas compañeros y compañeros. Bueno, como cada viernes el Wi-Fi nos hace transpirar, pero lo hemos conseguido, así que estamos contentas y contentos, y bueno, especialmente hoy que recibimos la presencia de Mónica Peralta Ramos, a quien ahora va a presentar Marisa. Desde ya queremos agradecerte, Mónica, tu presencia, tu participación en este octavo encuentro, que es el cierre de este seminario popular de historia económica que hemos compartido, y que queremos contarles que la semana que viene nos vamos a encontrar en este mismo espacio, porque queremos hacer con ustedes un cierre, un balance, una evaluación, y pensar también cómo seguir de aquí en adelante. Así que igualmente después les va a llegar el mail con la invitación, pero desde ya que se los queremos avisar para que vayan reservando en la agenda. Y como hacemos siempre, además de evaluar y demás, nos gusta terminar con celebración. Así que el otro viernes, que es el 4 de noviembre, por favor, agenden, porque vamos a invitarlos e invitarlas al Club Larrazábal para hacer una celebración, ¿sí? Así que bueno, pero ya les digo, les vamos a avisar. Y bueno, por otro lado, quería comentarles, porque no sé si lo hemos hecho hasta ahora, que, bueno, saben ustedes que todas las actividades que se realizan aquí en el sitio son actividades militantes, solidarias, del compromiso de muchas personas que nos acercamos a participar y a colaborar de diferente manera, pero desde hace un tiempo se organizó una asociación civil, que es como si fuera una cooperadora, digamos, en una escuela, que lo que hace es administrar fondos que se consiguen a través básicamente de donaciones para sostener todos los espacios, bueno, como este taller y otras actividades, ¿no? Así que bueno, eso queríamos comentarles para que ustedes supieran cómo es que nos organizamos. Y bueno, queremos también recordarles que todas las actividades que nosotros hacemos, como por ejemplo esta charla que vamos a escuchar enseguida, quedan, bueno, no solamente hoy están siendo emitidas en directo, sino que además quedan alojadas en nuestro blog, que es Taller de Historia Económica 2016, blogspot.com, y también nuestro canal de YouTube. La ventaja que tienen es que lo que queda alojado ahí son videos que tienen siempre, por ejemplo, cuando hay expositores que traen su PowerPoint, el PowerPoint está integrado, o sea, hay otras imágenes, no solamente la vista de la persona que está hablando. Así que bueno, como siempre lo recomendamos para volver a acceder. Agradecemos de paso a Carlos, que hace ese trabajo maravilloso realmente de edición, y que le da tanto trabajo para sostener la gestión del blog y bueno, y del canal de YouTube también, que es Taller de Historia Económica ex Olimpo. Ese es nuestro canal. Les pedimos que se suscriban y que si quieren apretar la campanita les avisa de las actividades que realizamos. Bueno, así que sin más, les pedimos que silencien los celulares y comenzamos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Guillermina. Bueno, es un honor para mí cerrar el ciclo pudiendo presentar a Mónica Peralta Ramos. Cuando la invitamos andaba fuera del país e inmediatamente dijo: voy a estar en Buenos Aires, así que cuenten conmigo, como siempre diría.
Y esto es una introducción también para contarles que Mónica tiene una gran formación en ciencias sociales. En lo personal es uno de el puñado de intelectuales, de maestros, maestras que uno considera ya un clásico en la biblioteca, su primer libro, del que ella contará, y esperemos que haya traído un ejemplar porque es un gusto enorme. Ella sufrió también las distintas formas de la represión y vivió fuera del país. Desde ahí ha sido siempre un soporte y una especie de... no sé, una productora de ideas constante para mantener vivo un debate que junta los hilos, digamos, de nuestra historia, de la historia de todo el siglo XX, pero muy plantada en el presente, y creo que es una persona imprescindible para pensar las disyuntivas frente a las que estamos y el futuro de nuestro país. Con nosotros, Mónica Peralta Ramos, tu tiempo. Muchas gracias. No, gracias a ti, Marisa, me emociona. Gracias a todos ustedes por haberme invitado. Me emociona mucho estar acá. Soy parte de la generación perdida, pero sobreviví y tuve el privilegio de sobrevivir. Y bueno, desde ese entonces me marcó la vida, digamos así. Sin entrar a dar detalles de mi vida personal, que si les quieren después los doy, viví mucho tiempo afuera, pero siempre peleando por derechos humanos y por lo que pasaba en el país. En términos de los derechos humanos, participé en varias misiones de Naciones Unidas en distintas partes del mundo. Fui además jefa de misión de derechos humanos en dos lugares que también me marcaron mucho. Uno es Guinea Ecuatorial, en el Sobaco de África, el lugar más perdido de este mundo, diría yo, y el otro es Haití, donde pasó de todo en los 9 meses que estuve, ¿no? Y donde casi muero en 3 ocasiones, pero debo tener un Dios aparte porque sobreviví. No fue la primera vez que estuve en riesgo de desaparecer, pero por algún motivo de esos que el universo solo sabe, acá estoy, ¿no? No fue fácil mi vida, pero siempre tuve presente a los desaparecidos hasta el día de hoy. Y es imposible no tenerlos presentes porque se escucha su clamor en la realidad que vivimos. Las peleas que teníamos en ese momento siguen siendo determinantes y sin solución. Me refiero a varias cosas, pero voy a tratar de sintetizar en el pedido que tengo lo más posible. La primera y primordial, digamos, la que más me parece más definitoria, aunque nadie la toma muy en serio y digamos que vuela por la superestructura de la sociedad, que es qué tipo de democracia tenemos. En aquella época se peleaba por una democracia realmente participativa, una democracia contra el clientelismo de la mafia, que considerábamos una mafia, de la burocracia sindical y de la burocracia política, especialmente dentro del Partido Peronista, ¿no? Y mucha gente dio su vida por eso, digamos, ¿no? Y salir a una manifestación en aquella época uno no sabía si volvía vivo. Y porque los que reprimían, entre otros, eran la mano negra de la juventud sindical peronista. Y bueno, no quiero entrar en detalle, que ustedes conocen mejor que yo. Pero lo que les quiero decir es que en síntesis, el momento actual, como yo lo veo, y con la relatividad que tiene que tener eso, porque cada uno lo mira desde un punto diferente, que es el que le tocó vivir, ¿no? Y con los anteojos que logró construir, digamos, ¿no? Después voy a hablar un poquito de los anteojos que tengo, ¿no? Pero lo que yo veo es que hay un silencio mortal respecto a esa democracia que queremos, que nos ha marcado radicalmente en términos de dirección política y de intelectuales, y que durante todo este periodo ha sido una pelea canibalística dentro del mundo intelectual y dentro también de la dirigencia política, sin explicitar, digamos, ¿no? Una pelea de intolerancia, donde cada uno bailaba su propia baldosa, creía que tenía la verdad, y cualquier cuestionamiento de esa verdad era anatema, ¿no? Y yo creo que eso explica la falta de respuesta que hay en este momento, a un momento crucial en la vida del país. ¿Y por qué digo que es crucial?
porque nunca en los años que yo he vivido y que he estudiado hubo tanta oportunidad de cambio para el bien. Parece mentira lo que voy a decir, ¿no? Pero es así, es decir, nunca tuvo el país como país una oportunidad tan única de salir del agujero y generar un proyecto diferente de país, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Esto se encadena con lo que pasa en el mundo. Perdón, entre paréntesis, otro problema que tenemos como intelectuales y como dirigencia política es mirar el ombligo y no mirar hacia afuera. Y las peleas son por el ombligo, a ver quién controla, si el ombligo propio puede superar a todos los demás. O sea, es una pelea por los cargos, por el control del poder, por el control de las ideas, y no se tiene en cuenta lo que pasa en el mundo, donde hay una pelea brutal, pero sí, una pelea brutal por la soberanía de los países, por imponer la soberanía de los países y por imponer un mundo diferente, que tiene muchas diferencias según los distintos países, pero tiene una cosa en común, que es la voluntad de que haya un desarrollo nacional de un país como país, ¿no? Que contemple los recursos que el país tiene y la población que el país tiene y la cultura que tiene el país. Es único, es un mundo multilateral que puja por una multipolaridad y se enfrenta contra un universo, contra un orden global completamente hegemonizado y militarizado por los Estados Unidos, y es una pelea a muerte, y esa muerte implica que podemos desaparecer en cualquier momento sin que tengamos idea de lo que está pasando, porque estamos muy cerca de una confrontación nuclear. Y eso, hablarlo en Argentina, te toman por loco, ¿no? Bueno, puede ser que esté loca, pero la verdad de la milanesa es que el peligro del momento actual está totalmente naturalizado. No nos damos cuenta dónde estamos sentados, sino dónde estamos parados, ¿no? Y al mismo tiempo, la dimensión, la otra cara de esa moneda es que hay posibilidades enormes de abrir la brecha para un mundo diferente, ¿no? Después me meto en eso, pero quisiera, son tantas las cosas para decir, pero quisiera dar pinceladas para después en la discusión entrar más en detalle. Volviendo a lo que pasa en el país, entonces veo por un lado que la pelea ancestral, que además precede a los 30.000 desaparecidos, que es la pelea por un mundo, por una nación, por un desarrollo nacional, que contemple los intereses de todo el país, ¿no es cierto? No solamente los del puerto de Buenos Aires, ni tampoco los de los grandes formadores de precios, sino del país entero, integrado, del interior profundo, ¿no? Y en esa pelea que se expresen, que esa pelea se dé a nivel del poder político, del control de las políticas de Estado. Si ustedes miran la historia de Argentina para atrás, esa pelea permea todo el periodo de formación del país como república y llega hasta ahora, y no ha sido resuelta, ¿no? En esa pelea, que es una pelea por el control de los recursos y por hacer un desarrollo nacional, a esa pelea se adosa otra paralela que va cobrando importancia en el tiempo, que es cómo se accede al poder, quiénes acceden y cómo acceden. Entonces, en la época que yo era joven y que vivían los desaparecidos, esa pelea era por lograr la representación del peronismo en el gobierno, un peronismo democrático que había sido proscripto durante, 3 décadas desde la caída de Perón, y que estaba internamente muy hegemonizado bajo el mando de lo que llamábamos burocracia sindical, que eran los grandes gremios, ¿no? Y la burocracia política, que eran los sectores de la política peronista, que eran favorables o aliados a los sindicatos, ¿no? Con esto no quiere decir que todos los sindicatos eran lo mismo, sino que la pelea era por el control de los recursos del Estado y de la política del Estado, y en esa pelea las bases no tenían capacidad de llegar porque estaban bloqueadas en los distintos gremios por las direcciones, ¿no? Bueno, no voy a entrar en la historia del país, que ustedes la conocen bien. Estuvo el cordobazo, después aparecieron diferentes maneras de tratar de lograr representatividad política, pero lo concreto es que se peleaba por dos cosas: una por el empoderamiento de los que no tienen voz, y la otra por un desarrollo integrado nacional, ¿no? ¿Y qué quiero decir con eso? Quiero decir una matriz productiva que lograse producir lo suficiente como para redistribuir internamente y hacer un desarrollo que contemple a toda la población. ¿Por qué no se podía? No se podía por las mismas razones que existen hoy.
porque existía una matriz productiva fuertemente dependiente tecnológicamente de multinacionales, que se originó en el tiempo, venía ya de antes, pero el gobierno peronista, de Perón, en la época de Perón, el segundo gobierno, de alguna manera la protegió, porque provocó una redistribución de ingresos del campo para desarrollar la industria, pero protegió a la industria, y dentro de esa protección florecieron las grandes empresas de capitales extranjeros. Cuando cae el peronismo, empieza una pelea bruta entre el campo y la industria por justamente controlar los recursos del Estado, los famosos subsidios, ¿no? Y se va gestando lo que nosotros llamábamos, y quedó en la historia documentada, como la patria contratista, ¿no? Después vino la patria financiera, que después la vemos. La patria contratista, que eran las empresas nacionales, pero amparadas por el Estado y aliadas al sector multinacional. Eso fue creciendo y tiene un límite dentro de ese tipo de matriz productiva tiene un eje que la autolimita, y que como es fuertemente dependiente de tecnología importada, la demanda a medida que crece demanda más dólares, y el campo, que es el que produce las divisas, tiene capacidad de veto sobre las políticas del gobierno, y entonces cada tanto había endeudamiento, se caía en el desequilibrio comercial, endeudamiento, y el campo vetaba lo que ocurría. Entonces es una pelea continua que viene, yo estoy sintetizando a Galope, ¿no? Que viene, perdón. Que lo fuimos viendo igual. Bueno, que viene a sintetizar, esa pelea viene a sintetizar la Martínez de Oz, los militares, y la sintetizan de una manera extraordinaria, que es la tendencia a fomentar grupos económicos, las cúpulas, integrar las cúpulas, campo, industria y finanzas, porque hasta ese entonces las finanzas eran del Estado, públicas, introduce el factor financiero y produce este reajuste, pero la pelea continúa. Y bueno, en los libros que yo escribí sobre los distintos periodos, ahí analizo cómo los grandes grupos económicos logran destruir a los grupos nacionales, digamos, y concentrar aún más el poder, cosa que se acrecienta todavía más con Cavallo, etcétera, etcétera. Y sigue hasta el día de hoy, porque si ustedes miran quiénes quieren Argentina, son grupos económicos cada vez más extranjerizados, que tienen, ya sea extranjerizados porque tienen capital nacional o porque se internacionalizaron, como el caso de Arcos, ¿no? Que tienen un control absoluto sobre los sectores clave de la economía y deciden quién es quién y qué come cada uno, ¿no? La diferencia que hay en la época de mi juventud es que hoy tenemos 40% de la población en la pobreza, y eso no salió de un florero. Eso es la contraparte, es la otra cara de esta matriz productiva, que no genera trabajo de acuerdo a las necesidades de la economía del país. Como es dependiente tecnológicamente, entre comillas, es demasiado intensiva en capital para lo que es la demanda del trabajo local, entonces va generando pockets, bolsillos de pobreza estructural. Eso fue creciendo y creciendo y creciendo, y eso no lo paró nadie, ningún gobierno, ni Cristina, ni Néstor, ni el gobierno actual. Eso sigue creciendo, tiene una dinámica propia, generó los movimientos sociales y generó toda una serie mantuvo a la burocracia sindical actual, porque volviendo a lo que decía al principio, los burócratas hoy los vemos en ¿cómo era? Obras sanitarias del Partido Sindical Nacional. Bueno, esa es la cúpula más evidente. Pero esas tendencias figuran en todos lados, están impregnando toda la sociedad, como una mafia, como tentáculos que penetran en la sociedad. El clientelismo está por todos lados, incluso dentro de los amigos. Entonces, no nos hemos dado cuenta que ese es un cáncer que genera todo lo que viene después, que es la pelea por el poder en sí mismo y la incapacidad de discutir y razonar, porque reflexionar implica discutir, y discutir implica rascar la estructura de poder y cuestionar todo hasta el final, caiga quien caiga. Entonces, si se impide esa discusión porque molesta, porque hace olas, como me han dicho varias veces, estamos fritos, estamos en el horno, no hay creación de ideas, no hay capacidad de proponer cosas nuevas. Y el drama de todo esto es que, paralelo con esto, existe, como les decía antes, un mundo muy cambiado, un mundo que ha cambiado radicalmente en relación a lo que vivíamos cuando yo era joven, ¿no? ¿Y en qué cambió? Cambió en lo siguiente, es decir, el capitalismo no es un todo homogéneo, ¿no es cierto? Es un proceso que tiene distintas etapas, o fases, etapas y fases. Entonces, en la época de los 30.000 desaparecidos, lo que predominaba era justamente esta salida hacia afuera
de las empresas multinacionales norteamericanas en cadenas de valor global, o sea, la producción de un bien se divide en distintos pedacitos y los distintos pedacitos se producían en distintos lugares del mundo para justamente abaratar la mano de obra, ¿no?, local, americana. Esas cadenas de valor global fueron unificando la economía global, o sea, interrelacionándola, digámoslo así, interpenetrando la economía global. Y paralela con ella, y empezando como 10 años después de esta salida hacia afuera, porque esta salida hacia afuera empieza en la década del 60 más o menos, ¿no? Y el capital, lo que se llama capital financiero, que es un error, porque el capital financiero implica no hay posibilidad de tener hoy en día ni en la época de los 70 un capital financiero separado de un capital productivo, está todo interpenetrado, digamos, pero se mueve de acuerdo a una dinámica diferente y la dinámica en ese momento era abrir los sectores financieros del mundo a recibir las finanzas internacionales y americanas en particular, ¿no? Entonces, eso ocurre más o menos, empieza a ocurrir en la década del 80, un poquito antes, justo cuando aparece el terrorismo de Estado, Martínez de Oz. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que esa financiarización del mundo, que es como una ola así, digamos, ¿no?, tiene sus propias contradicciones internas, ¿no? Entonces, en los Estados Unidos, que es la economía madre, digamos, lo que hace es desindustrializar al país. Por un lado, desindustrializa, porque la industrialización pasa a formar parte del mundo, no la base económica de Estados Unidos, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, genera una pelea interna dentro del capitalismo americano, digámoslo así, muy grande. Y curiosamente, de esa pelea, digamos que un mecanismo que tenían de sobrevivir, de reproducirse en la financiarización, los capitales, era la venta de las acciones de las empresas, de las propias empresas, la compra y venta de las propias acciones, ¿no? Lo cual les daba un enorme poder para, en vez de producir en los Estados Unidos, digamos, acumulaban recursos del mundo entero a través de las finanzas, y en las finanzas operaban a través de estas buybacks, de comprarse las propias acciones, ¿no? En este proceso, curiosamente, emerge el poder brutal de una nueva fracción, que es el capital tecnológico, digamos, ¿no? Entonces, capital tecnológico me refiero a los monopolios tecnológicos, los que producen, digamos, cuyas ganancias salen de transformar a la información en mercancía, y no solamente eso, sino apropiarse de esa mercancía y apropiarse de la vida de la gente, porque ya no es cuestión de la fuerza de trabajo en el capitalismo monopólico actual, digamos, tecnológico, altamente tecnologizado. Lo fundamental es la vida de los individuos, es como una nueva forma de esclavitud, porque se financiarizan los distintos aspectos, la información que proviene de los distintos aspectos de la vida de cada individuo, ¿no? Entonces, este sector crece enormemente gracias a justamente ese mecanismo de buybacks, de compra de las propias acciones. De golpe pasa a tener una fuerza financiera brutal, y gana espacio dentro de la pelea interna, porque, como les decía antes, el capitalismo no es un todo homogéneo, es una pelea constante, es un revoltijo, donde la ley es la yugular, ¿no? Porque no hay posibilidad de diálogo dentro de... Sí, dialogan, toman whisky y todo lo demás, pero en el momento de la inversión no existen amigos, ¿no? Bueno, eso tiene implicancias enormes, ¿no? Entonces pasamos a una fase, digo, de digitalización de la economía, donde los monopolios tecnológicos pasan a tener una fuerza cada vez mayor y mayor poder político. ¿Qué ocurre? Ocurre que paralelamente con esto existe una progresiva deslegitimación de los mecanismos de acceso al poder político en los Estados Unidos y en el mundo, de los mecanismos democráticos, ¿no? Es muy larga la historia, pero para ponerla lo más sencillamente posible, el Partido Demócrata, que fue siempre representante de los sectores populares de menores ingresos, poco a poco se transforma en otra cosa que pasa, se junta, digamos, al sector tecnológico y financiero y pasa a ser una nueva cosa que propone el globalismo, la modernización y tutti quanti, ¿no? Y por abajo
del Partido Demócrata existe una precarización creciente de la mano de obra impresionante, la fragmentación, porque la contracara del capitalismo digitalizado es la fragmentación de los individuos al infinito. O sea, así como se apoderan de la vida de uno y la dividen en pedacitos y lo transforman en mercancía que vale, la vida del laburo y de digamos, de la sociabilidad empieza a cerrarse cada vez más en un círculo cada vez más chiquito, que es el de la intimidad de uno, ¿no? Y curiosamente, yo no sé, todavía no lo tengo claro cómo fue, pero este mecanismo es agarrado por es una larga historia que no sé cómo engancharla, pero el Estado norteamericano es una cosa que se llama, no es el Estado simplemente, es un Estado profundo. Allá le dicen deep state, pero yo, que quiere decir profundo, pero para mí es un Estado más que profundo, es un Estado que vive en la sombra, que tiene tentáculos en la sociedad civil, que forman parte del Estado aunque estén haciendo una vida privada, ¿no? Entonces, dentro de esa cosa que se llama Estado, había una pelea muy grande entre distintas facciones por el control del poder, ¿no? Y poco a poco va predominando el sector que allá en Estados Unidos se llama como DARPA, que es un núcleo muy especial, muy pequeño, de altísimo nivel intelectual, que controla el desarrollo tecnológico del país, decide hacia dónde se va. De ahí salen todos los monopolios tecnológicos que hoy existen y que controlan las redes que ustedes conocen, las plataformas, Google, tutti quanti, ¿no? Bueno, entonces lo que quería simplemente decir es que hay una pelea muy grande política entre los partidos políticos, y en esa pelea los monopolios, aparece Trump, por supuesto, que Trump es una fracción del partido republicano, que injerta, porque venía del Partido Demócrata, que tiene la viveza criolla de darse cuenta de que el problema son los precarios, el precariado, lo que se llama ya precariado, que no tienen voz ni voto, que son muchísimos, y si votan de vez en cuando votaban por el Partido Demócrata, pero es una masa que está absolutamente achatada por el sistema y sin esperanza, ¿no? Y y que no existe industrialización, y que por lo tanto los obreros, los famosos obreros norteamericanos son la espina dorsal de los desocupados en el momento que surge Trump. Y entonces se elabora un discurso que apunta a sectores de las corporaciones que son, en realidad es un discurso que apunta a ese precariado, ¿no? Desde un financista que tiene amigos por todas partes, en todo el mundo financiero y corporativo, pero logra formar empezar a disputar el poder, y se transforma en anatema del Partido Demócrata y del Estado profundo, ¿no? Y todo su gobierno, es fascinante estudiar su gobierno, porque es una constante pelea por destruirlo, de estos sectores del Estado profundo, que los tiene dentro del gobierno porque no le queda más remedio, y a pesar de ello él sigue con su historia del MAGA es hacer América de nuevo grande, y sigue por razones totalmente, seguramente subjetivas de él. No quiero analizar al personaje solamente del lado psicótico o psicológico que tiene, porque para eso toda la literatura se centra en eso. A mí lo que me interesa es rescatar lo otro, porque tiene tanta vigencia, porque la tiene todavía, enorme, ¿no? Entonces, en esa pelea, los monopolios tecnológicos empiezan a adquirir un lugar brutal en la represión política del disenso, o sea, del trumperismo, tanto en la época de Trump como después, como ahora. Y ahora actualmente son realmente absolutamente decisivos en la decisión de lo que es el relato oficial sobre lo que existe y debe existir. Y curiosamente esa pelea continúa, y continúa ahora dentro mismo del sector monopólico tecnológico, ¿no? Pero bueno, no sé cómo sintetizar esta historia increíble, pero lo que le quiero decir es que no es un todo homogéneo, hay una pelea brutal, y en esa pelea aparece el tema de Rusia, porque el Partido Demócrata y la política exterior norteamericana está dominada desde hace más de 3 décadas o 4 décadas por un sector que se llama neoconservadores, que inicialmente eran solo republicanos y ahora son demócratas y republicanos. Son la esencia de la cosa más reaccionaria, militarista, encarnada en Bush, en todas las guerras que hubo. Esos son los neocons. Dominan la política exterior, y un tipo como Trump
los empezó a cuestionar por varias razones que no vienen al caso ahora. Algunas de ellas muy interesantes, como por ejemplo, Trump quería hacer relaciones con Rusia porque el enemigo era China, ¿no? Quería seguir con la vieja, detrás de Trump estaba Kissinger, ¿no? Y Kissinger siempre sostuvo que el enemigo que había que dividir a los enemigos y jamás enfrentarlos en conjunto. Bueno, los neocons querían todo, como siguen ahora que quieren todo. Entonces, han escalado la agresión política, económica, financiera, a un nivel nunca visto en el mundo, tras lo que ellos definen como enemigos, ¿no? Entonces esto ha tenido distintos ejemplos, desde Irán, y antes de Irán Venezuela, y bueno, y así sucesivamente, pero desde el 2014 en adelante Rusia, porque Rusia es fascinante la historia, porque Rusia, si ustedes miran el mapa se dan cuenta por qué Rusia es tan peligrosa para los Estados Unidos, ¿no? Es el mapa entero de Europa y Asia. En realidad no es Rusia solamente, sino es Eurasia, el centro de Europa y Asia, ¿no? Pero yo creo que lo que también es interesantísimo es que cómo nunca previeron los neocons que dominan la política exterior que era imposible hacer un enfrentamiento tan directo contra un enemigo tan poderoso, porque necesitan de ese enemigo, que controla además un recurso estratégico como el petróleo, ¿no? Bueno, brutal. Las equivocaciones que se han cometido en los últimos 2 años son desopilantes, pero la cuestión es, para llegar al momento actual, es que están encerrados en un brete. Los neoconservadores tienen elecciones ahora inmediatas en noviembre, donde se decide quién controla el Congreso. Avanza Trump y los sectores republicanos, que no son solamente trumpistas, sino que libertarios, allá se llaman libertarios, que ven la necesidad de unir, de tener free speech, de tener libre expresión y de discutir todo y con todo el mundo, ¿no? Y se están empezando a aliar, y es interesantísimo también, con sectores anteriormente de la izquierda, porque la izquierda y la derecha aún no quiere decir nada en Estados Unidos, ¿entienden? Nada, son categorías antiguas. Bueno, pero se están unificando en un cuestionamiento radical a la política exterior y a la guerra en Ucrania. Y cuando cuestionan esa política exterior, están en realidad cuestionando la esencia de la dominación actual en el mundo norteamericano, ¿no? Pero, volviendo a la cuestión de estos errores increíbles que se han cometido, que tienen su razón de ser, pero no tengo tiempo para explicarlos, es que el gobierno norteamericano se ha encerrado en un brete en el cual está lidiando con una potencia nuclear, naturalizando la posibilidad de un enfrentamiento nuclear, utilizando operaciones de bandera falsa, acusando a la Rusia de cosas que están planeando hacer, cosas que han hecho impunemente en el mundo desde la guerra en Irak, si se acuerdan de las famosas armas. Bueno, todo eso era impune, pero ahora no puede ser más impune. Entonces ya está demasiado, primero que tienen un contrincante muy de peso, y segundo, empieza a ser descuartizada esa maniobra dentro de la propia política norteamericana, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación actual? Enfrentan ya no a Rusia, sino hasta a China. Es joda, no se puede creer. O sea, en vez de parar un minuto y decir, a ver, ¿cómo me metí en esto? Vamos a negociar. No, avanzan con todo. La política de cuanto peor mejor, ¿no? Que tiene su lógica, es como hace el PRO acá, es la misma. Pero han logrado gestar, la respuesta de Rusia a las sanciones económicas ha sido magistral, ¿no? Yo no lo voy a detallar ahora, pero si quieren en las notas, yo escribo en el cohete, ahí cuento, ¿no? Ha sido magistral porque fue una respuesta de judo, digamos, le dio vuelta un boomerang, venía acá el arma y la dio vuelta y se las mandó a Europa y a Estados Unidos, ¿no? Pero es más que eso, porque con esa respuesta ha logrado visibilizar un fenómeno que venía tomando fuerza, invisibilizado, que son estos múltiples países de Oriente, digamos, y del sur global, que tienen recursos naturales y que han estado satelizados durante mucho tiempo y que están empezando a ver que puede haber una vía de separar diferente, siempre y cuando le digan no al dólar. Porque una cosa que no llegué a decir es que uno de los instrumentos de dominación más sofisticados, además del internet y las redes sociales y todo lo demás, es el dólar, ¿no? La moneda. La moneda del dólar implica
es sinónimo de endeudamiento al infinito y esa es la manera de dominar clásica en la historia de la humanidad. Por eso fue que durante mucho tiempo se prohibió el interés exponencial, ¿no? Durante distintas culturas. Ahora lo hemos naturalizado y entonces tenemos endeudamientos a un interés que crece a un ritmo exponencial que jamás puede ser alcanzado por un crecimiento de la economía que depende de fenómenos naturales y que es lineal, ¿no? Entonces la contraposición entre esas cosas genera, sobre todo en los países pobres que no tienen recursos, que sí tienen recursos pero tienen menos capacidad para sacarse al controlador de encima, genera endeudamiento al infinito. Y el mecanismo típico es a través de los planes de estabilización del Fondo Monetario, ¿no? Pero bueno, en este momento, como les decía antes, es interesantísimo porque existe todo este mundo en efervescencia que está ahí, que acá no lo saben porque no lo publican los diarios, ¿no? Pero si se toman el trabajo de meterse en internet y si saben inglés, si quieren les doy después preferencia donde pueden ir y van a encontrar cualquier cantidad de información. Porque entre las otras cosas que están pasando es que además de este dominio brutal de la tecnología, del internet y de las redes sociales, existe un mundo de discusión que discute eso, ¿eh? En redes paralelas que no están monetizadas y donde podés escuchar voces de todo el mundo que critican lo que existe y que tratan de discutir hacia dónde van, ¿no? Y por supuesto todos están pendientes de lo que pasa con la multipolaridad que aparece en este momento en el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos nosotros en esa situación? Estamos ahorcados. Tenemos al Fondo Monetario metido en el país, algo que hace mucho que está tratando de hacer, lo logró finalmente en este acuerdo que nos ata de pies y manos al dólar. Tenemos la economía prácticamente dolarizada, donde ya se pide que se dolarice legalmente, porque total ya está dolarizada, es bipolar, la palabra es bipolar. Bueno, y tenemos un gobierno que empezó siendo una propuesta de unidad y imposible de realizar en su momento, cosa que a mí me pareció de entrada que era un disparate total imposible, y por razones obvias, ¿no es cierto? Porque para pelear contra los formadores de precio y contra la matriz productiva que viene de décadas que Cristina y Néstor no tocaron, ni sabían, yo creo que no tuvieron la claridad suficiente como para ver lo que era eso. ¿Por qué? Porque veían, como se ve todavía, se cree que pidiendo más redistribución se arregla la cosa, y eso no es así. No es una cuestión de distribución, es una cuestión de proyecto de producción nacional, ¿entienden? No puede haber jamás una redistribución de ingresos en este país cuando tenés 40% de la población en la pobreza. Y esa población está en la pobreza porque no tiene capacidad, no tiene fuente de trabajo, así de simple. No hay generación de trabajo productivo, hay precarización. Y además de precarización, hay, como les digo, la pobreza es el mejor elemento para tirar abajo los salarios, ¿no es cierto? Ya lo vio Marx en el siglo XIX, en el siglo XVIII, ¿no? Bueno, digamos, 200 años de historia económica, sabemos que un universo de gran pobreza opera como una espada de Damocles sobre los salarios. Pero si encima de eso tenemos una estructura sindical dominada en su mayor parte, no digo todos, ¿sí? Y por favor, con esto no quiero tirar porquería encima de los dirigentes que tenemos, que se han movilizado el 17 de octubre, mostrando o tratando de mostrar que existen y que hay otra salida, ¿no? Pero es cierto que hay poca democracia dentro de los sindicatos y es cierto que no hay democracia dentro de los partidos políticos, que no hay. Entonces, mientras no haya empoderamiento de abajo hacia arriba, en todos los niveles de la sociedad, difícilmente salgamos de esta historia. Y difícilmente gestemos una dirigencia capaz de proponer algo diferente. Ahora bien, existe posibilidad de hacer eso. No es totalmente loco plantearlo. Y hay medidas concretas que se podrían tomar para aproximarme al momento de la discusión, que supongo que lo que les interesa a ustedes. Hay medidas concretas para proponer, que nadie las propone, pero que se podrían proponer y que alteraría la relación de fuerzas en el momento actual. Porque en el momento actual lo que hay es
Estamos sentados en un mundo de recursos naturales que son altísimamente demandados en el mundo a raíz de la crisis energética que existe en este momento, que llegó para quedarse por mucho tiempo. No es algo cíclico que se resuelve dentro de un año. No, llegó por mucho tiempo. Tenemos a Europa, el continente europeo, en desindustrialización. Eso implica una cantidad de cosas que no puedo entrar ahora a detallar, pero implica que falta de trabajo, falta protesta social, desestabilización política que ya ocurre en dos países centrales de Europa que son Francia e Inglaterra, ¿no es cierto? Pero Alemania está bordeando ahí nomás, en cualquier momento. Y Europa es una fuente de demanda inagotable para los recursos que tenemos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Esos recursos están sin producir. Y está silenciado cómo se van a producir, cómo se van a trabajar. No solamente está silenciado, sino que se está exigiendo, según parece, que haya seguridades jurídicas donde la nación desaparece del mapa, ¿no? No es un detalle que no sepamos, por ejemplo, qué es lo que está pasando con el oro que produce el país, que sale a declaración jurada, no se pesa. No solamente no pesamos la soja, ni el trigo, ni tutti quanti, sino que el oro no lo pesamos. Es declaración jurada. El litio lo mismo y así sucesivamente. Entonces, imagínense cuál es el futuro de un país que está sentado sobre sus recursos naturales, que tiene recursos naturales espectaculares, que la economía y la política están dominadas por un grupo de empresas que controlan los sectores clave de la economía y que delante suyo tienen un gobierno débil, absolutamente dividido, que no puede formular una alternativa, que dice sí a todo y si le piden más, le da más, como está pasando con el bono que le están proponiendo ahora a las alimenticias, increíble, para que importen. ¿Qué van a importar? Lo que está mostrando eso es la ansiedad por el dólar subsidiado, la ansiedad de los sectores corporativos, la pelea por los recursos, por los subsidios del Estado, y dentro de eso lo que aparece como una vela que encandila es el dólar oficial. Acceder al dólar oficial subsidiado es lo mejor que les puede pasar. Entonces, en esa pelea están. Y desde la caída de la dictadura militar hasta el día de la fecha, la democracia ha sido amenazada constantemente, no por golpes militares, sino por las corridas cambiarias y la inflación. Nunca las dominaron. Y ellos pudieron dominar a través de esos dos mecanismos los distintos gobiernos que pasaron, incluyéndolo a Macri. A Macri lo desestabilizó justamente el sector concentrado empresario. Yo lo tengo contado en distintos artículos en distintos lugares, pero si quieren después lo googlean y lo van a encontrar. Pero a Macri, el factor determinante de la caída de Macri fue ese. Fue la pelea que tuvo con el sector empresario, que ahora, que se llama generalmente círculo rojo, pero dentro del círculo rojo hay también diferencias, ¿no es cierto? Y Macri tenía pactados arreglos con algunos y con nosotros los tenía enfrente. Y esa pelea, hasta el día de hoy, no la resolvió nadie. Yo creo, sinceramente, y lo vengo diciendo hace mucho tiempo, que la única manera para mí de cambiar la regla del juego local, sin una catástrofe, digamos, ¿no? que puede ocurrir, sí, pero no voy a entrar en esos detalles, pero dadas las circunstancias actuales y dada la coyuntura internacional inmejorable que tenemos, yo creo que es una estupidez perder el tiempo tomando café y pidiendo que bajen los precios tomando café y no implementar medidas elementales, un minuto más y termino, y no implementar medidas elementales como son un control social de los precios y por tal entiendo, aprovechando la enorme organización que tienen los movimientos sociales y los distintos sectores de la sociedad, controlar las cadenas de valor, no el comercio, sino las cadenas de valor, porque es ahí donde se producen los cuellos de botella y es ahí donde se desabastece y se ayuda a remarcar, ¿no? Entonces, controlar las cadenas de valor, control social de las cadenas de valor, en forma organizada, no por la libre, no despelotada, sino organizada y en distintos niveles, desde el barrio a la fábrica, al municipio, a la provincia y la nación. Y que el gobierno haga por su cuenta sus cuentas con los organismos del Estado, ¿no? Y que donde hay contravención,
inmediatamente se apliquen las leyes, porque no hay que generar leyes nuevas, las tenemos fenomenales. Hay leyes buenísimas, no se aplican nunca, se amenaza que se va a aplicar y después no se colocan. Entonces, por un lado, esa sería una de las patas, que podría empezar ya, ¿no es cierto? Y la otra pata que también podría empezar ya es el desarrollo de una moneda propia. Una moneda, un peso nuevo, basado en una canasta de precios de los recursos naturales que tenemos, de precios internacionales, ¿no? De los recursos naturales que tenemos. No uno, sino una serie, para compatibilizar las fluctuaciones y la volatilidad de precios, ¿no? Y esa moneda fuerte, empezar a hacerla regir no solamente en el comercio exterior, sino también en las transacciones internas, ¿no? Bueno, todo esto lleva tiempo, no se hace de un día para el otro, no se aprieta un botón y ya está. Y es una pelea, implica enfrentar a los factores de poder y pararle. Pero el solo hecho de iniciar y definir los términos de la pelea cambia la regla del juego, ¿entienden? En este momento, los factores de poder que tienen un gobierno fofo que no es que flote, sino que ahora hace lo que le dicen, ¿no es cierto? Hace lo que le dicen, ha internalizado con el ministro de Economía las decisiones del Fondo Monetario, es el mejor representante que el fondo tiene, mejor que ¿cómo se llama? Que Martín Guzmán, mucho mejor, pero lo dicen ellos mismos, no lo digo yo, lo dice la Cristalina. Entonces hay que preguntarse, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible que el peronismo que expresó durante la historia al movimiento obrero ahora esté representando una política que va en contra del movimiento obrero a rajatabla, abiertamente, ¿no? Ahora, esa misma pregunta nos hacíamos nosotros con los desaparecidos, cuando vivían los desaparecidos, nos hacíamos la misma pregunta. ¿Cómo es posible que esta matriz productiva, porque sabíamos que la industrialización que existía en el país, sabíamos de la pelea campo-industria, sabíamos de la dependencia tecnológica, todo eso se lo sabíamos. Entonces, ¿cómo era posible que el peronismo no pudiera hacer algo diferente? Y cuando llega Perón, también pasó lo mismo. Es decir, se propuso un modelo, un proyecto de desarrollo distinto, ¿y qué pasó? La CGE fue dominada por la SINA, creo que se llamaba SINA en ese momento, y se la comió y pasó lo que está pasando ahora. Entonces, tenemos que aprender de los errores cometidos, ¿no es cierto?, de las peleas no dadas, de los errores cometidos, las peleas no dadas son errores cometidos, ¿no es cierto?, y aceptarlas con modestia, perdonarnos, no es una cuestión de vida o muerte, hay que aceptar porque es la única manera de salir adelante, ¿no es cierto?, y cambiar la visión política de cómo se dirige, ¿no? Cuando Cristina se fue, me acuerdo como si fuera hoy en la Plaza de Mayo, ella llegó que además Cristina es lo mejor que nos ha pasado en mi vida, por lo menos, como dirigencia, ¿no? Pero eso no quita que haya tenido errores, y no quita de que nosotros no hayamos sabido proponerle cosas diferentes a Cristina, ¿no es cierto? Y esos son errores que están ahí y las seguimos acumulando. Pero cuando se fue, yo me acuerdo que dijo algo que a mí me dejó pasmada. Estaba lleno de gente, no sé si se acuerdan, y dijo, bueno, ahora quedan empoderados. Yo dije, ¿qué? ¿Empoderados? ¿Cómo? ¿Cómo se empoderaron, no? Porque, ¿cómo podría la multitud empoderarse para terminar con los enemigos históricos, que son los formadores de precios, ¿no? En los cuales incluye a los bancos, ojo, porque acá no es una cuestión de tenerlo a un empresario remarcando precios. Ese empresario pertenece a un grupo que tiene sus conexiones en la banca y afuera. Entonces es todo un tema, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que mirar hacia afuera y darnos cuenta de la enormidad que tenemos por delante, que no es difícil abrirse paso afuera. No es tan difícil ahora, hay que enfrentar, por supuesto, pero no se crea si no se destruye y se enfrenta y se generan cosas nuevas. No se puede crear algo nuevo si se acepta lo dado como natural y se sigue con eso para el resto de la existencia. Y se espera que caigan del árbol algunas peras para distribuir, ¿no? Hay que preguntarse por qué el árbol no genera peras y manzanas y otras cosas, ¿no? Y sacudirlo y ver qué forma, porque tampoco yo creo tener la verdad, ojo, tomen todo lo que digo con mucha relatividad, porque es una visión personal nada más, ¿no es cierto? Pero lo único que quiero que rescate
rescaten de esto son 2 o 3 cosas. Una, que jamás vamos a salir del agujero si no reflexionamos y discutimos todo. Y todo quiere decir en el campo de la ideología, de los intelectuales y de la política, todo, no solamente la economía. Y segundo, o sea, reflexionar es cuestionar, no hay que tener miedo a cuestionar y tampoco hay que matar al otro cuando uno está cuestionando, ¿no es cierto? Es ridículo eso viene también desde la era de la República, que los intelectuales se mataban, era una carnicería, ¿no? Hay que preguntarse por qué se instauró ese modelo de pensamiento en el país y cómo no logramos superarlo. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que los restos de Rosas hayan estado en Europa hasta que llegaron los Kirchner? ¿Cómo es posible que la espada de San... Bueno, todas esas preguntas que uno se hace. ¿Cómo es posible que el cadáver de Evita desapareció de golpe y de golpe apareció? Bueno, eso muestra una clase dirigente empoderada con un poder de destrucción y una perversidad enorme. Eso lo estamos viviendo ahora. Eso está, no se fue, está. Y hay que saber responderle. Entonces, cuando tenemos las hordas macristas inventando la rueda y diciendo que van a venir a reventar a todo el mundo, en vez de empezar de irnos por las ramas, ¿no es cierto?, con cosas secundarias, plantear el debate que vale la pena en los medios y en los barrios, ¿no? Que es, bueno, muy bien, ¿cómo hacemos para controlar la inflación? Nosotros, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos para empoderarnos nosotros y hacer que el mensaje nuestro llegue hasta arriba, ¿no? En todos lados, en todos los niveles de actividad que uno tiene. Y yo creo que hay un momento muy especial porque la gente está abierta para eso. La Argentina ha crecido muchísimo, la gente no es tonta ni está totalmente triste y desesperada, y desesperanzada. Yo creo que por el contrario es mucho más inteligente que los dirigentes, ¿no? Pero no encuentra el camino porque no existe esta discusión y están fragmentados, y eso es lo que es otra cosa que espero que salga de esta charla, que hay que terminar con la fragmentación. Esta fragmentación es ideológica, como les digo, cada uno en su vals 12, y yo tengo la verdad y vos sos un mentiroso. Eso por un lado, a nivel intelectual, pero también fragmentado en la vida personal, ¿no? Uno se fragmenta en 20.000 pedazos y las tecnologías modernas ayudan a eso, pero también las tecnologías modernas no son responsables de eso, al revés, si uno puede utilizar las tecnologías para salir de la fragmentación, ¿no es cierto?, y formar y hacer llegar el pensamiento de uno a más sectores. O sea, hay una cantidad de infinita, no sé si infinita, pero enorme cantidad que ni siquiera nos damos cuenta de elementos que tenemos, que son positivos, que podrían ser utilizados, pero por nosotros, de abajo para arriba, discutiendo todo y proponiendo. Y no esperar que Cristina o Dios o el Papa Francisco o no sé quién nos diga cómo salir del agujero. Nadie nos va a decir cómo salir. Es como la vida personal de uno, ¿no? Es lo mismo, pero a nivel social. Entonces, aprender a no mirar al otro como el enemigo, aunque diga sandeces y burradas como dicen los macristas. Yo salgo de un medio que es ese, y durante toda una vida he sido considerada una oveja negra, y sin embargo he logrado mantener buenas relaciones con mis viejos, que se murieron, y ahora con mi hermano, a pesar de haber estado distanciada 40 años, porque yo era una loca, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con este ejemplo es que hay que superar al ego y los miedos del ego y las veleidades del ego y tratar de ver qué pasa con el otro, los otros, qué pasa con el país y qué pasa afuera. No quedarnos mirándonos el ombligo, porque el mundo es mucho más que el ombligo de uno, ¿no? Y que el del ombligo de los argentinos, ¿no? Y yo creo que hay una enorme hambre justamente por eso, por propuestas que no existen. Así que a trabajar y a no desesperanzarse. Y nada, si quieren sigo, pero también quiero oírlo si quieren algo. Bueno, muchas gracias, Mónica, y abrimos entonces a preguntas, comentarios, público. Yo quisiera decir algo, si me permite. Hay una cosa que, no sé, digamos, que se me ocurre, digamos, unir. Todo este cambio, digamos, toda esta cuestión económica nueva que aparece en el mundo, también trae una cosa que influye fuertemente en las culturas.
digamos, yo veo un cambio cultural a un nivel bastante profundo, no solo en mi país, en línea general, digamos, como que hay una superposición de cosas, por esta cuestión, digamos, de cómo crece la economía a nivel mundial y las cosas nuevas que trae, las transformaciones, y eso inevitablemente también llega a lo cultural. O sea que es muy amplio la simbiosis que hay entre los dos. Y eso a su vez trae a otra cosa que a mí personalmente me preocupa, es la gran migración que existe a nivel mundial, digamos, que va cambiando no solo la fisonomía de los países, porque creo que no hay continente que no tenga problema migratorio. Digamos, como que la ruptura de las estructuras económicas en los distintos países trae como consecuencia cambio cultural, cambio poblacional, y hace que las diferencias cada vez sean mayores, a nivel común hablando, ya no hablando, digamos, del empoderamiento arriba, sino de qué nos sucede a nivel pueblo. Entonces, ¿qué lo veo? En que cuando uno trata de ver qué situación tiene este país comparado con otros años, con otras experiencias que hemos atravesado, hay como una separación muy grande culturalmente en las nuevas generaciones, pero como abismal, digamos. Y por el otro lado, también creo que tenemos reservas, y eso quedó demostrado en la pandemia. O sea, nosotros cuando empezó la pandemia no conocíamos ni los barbijos. Y el pueblo fue capaz de producir lo que nos hacía falta a un nivel, porque los que llegaban tenían que ir a los hospitales. O sea, yo creo que la capacidad de transformación y de generar cosas, en la medida que logremos unificarnos en las distintas instancias populares, ya sea de los movimientos, de los partidos y de las cosas, podemos realmente enfrentar esta cuestión cultural que nos han metido a través de inclusive tantas cosas importadas. A mí me asombra últimamente cuando yo voy a un comercio o paseo por cualquier barrio, estoy hablando de barrios, y veo tanta producción importada en la ropa, en las cosas digamos, utilitarias. Y yo, bueno, conozco que acá se nos quebró la industria textil, que los hilos son importados, o sea, una dependencia tan abismal que también hace a lo cultural esa dependencia. Como que lo de afuera tiene otra validez que el propio recurso. Y lo cultural a mí me genera también, la economía no es sola. Es una, no sé, tiene... Sí, Juan Carlos, ¿vos habías preguntado? Sí, en realidad yo voy a hacer dos o tres preguntas, si querés, mezcladas. Una es si no te parece que nos faltan, no solo desde lo económico, sino como país paradigma, porque este debate que vos decís, que nos falta y que tenemos que construir, se hace sobre paradigmas y para dónde vamos. Eso, por ejemplo, la generación nuestra, para tener una idea, nosotros íbamos hacia formas económicas y políticas sociales, había otro socialismo nacional, otros eran más seguidores del socialismo en Cuba, otros eran maoístas, les gustaba el chino, pero andábamos ahí, teníamos un paradigma. Este tema era el paradigma, inclusive adentro de los paradigmas uno tenía referencias, era esa vista despeinada que nos decía que no había que transigir con la idea de que la pobreza era algo normal, no tenía manchero, había paradigmas, había referencias. Después lo que te quería preguntar es si esa fragmentación de que no tenemos gente en la formalidad
no nos crea un nuevo sujeto, porque el capitalismo en su constitución va creando nuevos sujetos. Que yo, por ejemplo, ejemplifico. En la década de los 90 salen los trabajadores desocupados y se crea todo un movimiento de desocupados que existe hasta hoy. Ese es un sujeto que aparece ahí con una referencia clara, o en contra también, ¿no? Nunca habíamos visto a los chacareros medios unidos a la oligarquía como pasó en la mesa de Nazca. El capitalismo no te crea. Estamos ante un nuevo sujeto que no sabemos abordar. Y la tercera me olvidé, pero ya me voy a... ¿Recogemos otra pregunta más? Sí. Sí, yo quisiera hacer una opinión, después le voy a hacer una pregunta en base a la exposición que yo recién. A mí me parece que la verdad es la forma con la cual queremos ver la realidad. Y en ese sentido el mundo está inundado de diferentes lecturas de la realidad, diferentes verdades. Eso sí, la realidad siempre sigue su curso. Los problemas que se hablan acá son ciertos, porque la matriz productiva del siglo XIX es un problema que está sin resolver, que son con las guerras civiles del siglo XIX, donde el centralismo porteño triunfa en base a una entrega que hace Urquiza, ¿no? En la batalla de Pavón. En la década del 70 se armaban muchos debates entre reformistas y revolucionarios. Los revolucionarios acusaban a los reformistas de quedarse en la superficie y no ir a la raíz de los problemas, y los llamaban despectivamente gatopardistas, por eso de querer cambiar algo para que todo siga igual. Cuando de acá se plantea de controlar la cadena de los costos, la producción es muy interesante, porque recordemos al doctor Ilia cuando se metió con el tema de la producción de los medicamentos y con las corporaciones, que les dijo, bueno, quiero que me digan los costos, quiero los libros contables, y los laboratorios no le contestaron, y empezaron a fomentar un golpe de Estado contra él. Y la vez pasada acá yo había hablado de este tema y me habían contestado la ley de los genéricos, que le permite a un médico recetar la composición química y después uno va a la farmacia y ahí le dan el medicamento, bajarle los costos. Pero lo que se olvidan es un detalle, que los laboratorios tienen ejércitos de gente entrenada, manijas o visitadores médicos, que trabajan sobre la psicología del paciente, porque los laboratorios pueden hacer propaganda de los productos de venta libre, lo que no pueden hacer es los que son bajo receta, antibióticos. ¿Y cómo hacen para que consuma el antibiótico la población de este laboratorio y no del otro? Bueno, para eso están los visitadores médicos, que son los que condicionan a los médicos con premios, regalos. Y ante un problema de salud, le pueden recetar un determinado antibiótico que sale una fortuna, y le ponen los componentes químicos, y entonces va el paciente y le dice, nada, puedo comprarlo, sale la mitad en el otro lado. Y el médico le va a decir, usted quiere estar sano, quiere vivir, compre el que yo le digo. O sea, ella la ley, ella la trampa. Es muy difícil el tema de las cadenas de costos, porque evidentemente el costo de producción, dije medicamentos como otras cosas, ¿no? Llevar a la práctica eso, salvo que sea un gobierno muy fuerte y que tome las decisiones que tiene que tomar. Y me gustaría preguntarte, porque el tema de los precios, yo siempre hablaba de las cooperativas de producción y de consumo asociadas, que tuvimos experiencia en Argentina a principios del siglo XX, y lograron, en cierta medida, lograr que determinados precios llegaran, bajar los precios y que determinados productos los pueda consumir la población. En el interior del país, en las cooperativas eléctricas tienen mucha importancia, porque además abarcan otros rubros, que la vez pasada Esper se había metido con las cooperativas eléctricas, que decía de que, bueno, algún curro tienen, que salió a la cooperativa eléctrica y lo contestaron. Digo, yo conozco la de Santa Rosa, en La Pampa, que no solamente nació como una cooperativa eléctrica en la década del 30,
cuando había una empresa privada que daba luz a toda esa zona. Pero ellos lograron con las trilladoras hacer una cooperativa eléctrica que fue apoyada por el municipio, era socialista en su momento. Y lograron dar luz a la ciudad de Santa Rosa, bajar los precios, y hoy en día además tienen, por ejemplo, el servicio del cable, construyen postes eléctricos de cemento. El servicio del cable lo bajaron a la mitad de lo que ofrecían las empresas privadas. Es un ejemplo más a seguir, me parece. Lo que pasa es que me parece que no está difundido el cooperativismo, como anteriormente tendría que estar, se tendría que hablar con la población. Pero es una herramienta, evidentemente, que dio resultados y hay que continuar con eso. No sé cómo, si querés contestando acá y después hacemos otra tanda de preguntas. Tengo una mano allá y otra por acá, ¿sí? Bueno, porque si no, pobre. A ver, si me olvidé de alguna pregunta me avisan, empiezo por la más reciente que me acuerdo más. Sí. Y la engancho con la de falta de referencia. Justamente es un mundo nuevo en el cual los referentes que existían antes no existen más. Pero eso no tiene que aterrar, todo lo contrario, tiene que estimular a pensar y a crear nuevas formas de nuevas referencias, digamos, ¿no? Está todo por hacerse, pero la humanidad está detrás nuestro y durante siglos y siglos y siglos se intentaron distintas formas de organizar las relaciones sociales, porque en esencia el problema esencial es el mismo desde el principio de la humanidad en el planeta, que es cómo se organiza la vida social, qué tipo de relaciones estructuran la vida social. Entonces, si vos mirás para atrás, en las distintas culturas y a lo largo del tiempo hay dos ejes, digamos, ¿no? Con diferencia, pero el eje siempre es el mismo. Uno son relaciones de cooperación, el otro son relaciones de poder, que hacen a la distribución y a la apropiación y producción de bienes que no son solamente bienes productivos, sino también pueden ser simbólicos, afectos, etcétera. O sea, el control. Entonces, el hombre, el ser humano, la mujer, digo hombre engloba a todo el mundo, ¿no? Está dividido desde los orígenes por esta contradicción entre querer poseer todo y al mismo tiempo necesitar cooperar y querer cooperar con el de al lado, ¿no? Entonces, el tema es cómo organizamos esa dicotomía terrible de forma tal que no termine en una solución canibalística que nos comemos los unos a los otros, porque sabiamente a lo largo del tiempo la humanidad ha sobrevivido tratando de dominar una naturaleza hostil y al mismo tiempo viviendo en esta guerra interna y colectiva que es cómo coopero y cómo mato al que tengo al lado, para sacarle lo que tiene o para imponerme, ¿no? Entonces está en uno y en colectivamente en nosotros de pensar el mundo actual, cómo podemos hacer para que predominen las relaciones de cooperación por encima de las relaciones de poder. Entonces, esto que les decía del control social, a mí me atrae mucho porque implica que de alguna manera impone la cooperación entre sectores que tienen intereses diferentes. Porque si yo voy a controlar en forma organizada, repito, ¿no?, cómo se estructuran las cadenas de valor, cómo se estructuran los precios de los distintos insumos difundidos, por ejemplo, que terminan en la construcción, desde que se producen hasta que llegan al final, voy a estar colaborando, no solamente yo como consumidor, sino también con el obrero que trabaja, con el pequeño empresario que recibe esos insumos o que da insumo para producir esos insumos. O sea, genera la posibilidad de establecer plataformas donde se coopera para lograr un objetivo común, que es impedir el desabastecimiento e impedir precios que nadie puede pagar, ni siquiera los proveedores. Entonces, a eso me refiero cuando digo que es necesario pensar la realidad de otra manera, ¿no es cierto? Y tratar de buscar modelos de referencia, inventar modelos de referencia donde la cooperación predomine sobre las relaciones de poder. O sea, la imposición de mis intereses por los de encima del que tengo al lado. En vez de eso, ¿por qué no miro y trato de ver cómo coopero para llegar a un interés común, que es que no nos devore la inflación? Me refiero a la inflación como a todo en la vida, ¿no es cierto? Entonces, las cooperativas son importantísimas, pero depende cómo se organicen también. Y la existencia del Estado es una oportunidad única para que el Estado, entre paréntesis, no es un espacio vacío.
es un espacio de pelea, donde distintos sectores luchan por controlar distintas políticas. Entonces, si lográramos que de esa pelea surja una política de formar empresas donde el Estado participe, no solamente con subsidios, sino también de otras maneras, junto con cooperativas donde hay distintos sectores de la producción, formar empresas nuevas, de distinto tipo, nuevas, y en áreas que son estratégicas para el consumo, para el sistema alimentario del país, y también de la producción. O sea, empezar a ver qué pasa en otros países, incluso en países que son increíblemente capitalistas, digamos, ¿no? Porque por ahí podemos aprender cosas nuevas. Entonces la referencia no la tenemos más en el socialismo, porque ni la figura del Che, porque la historia ha demostrado que eso no es, eso termina, es una pelea que muchas veces termina mal. O sea, no creo que se pueda decir que en el mundo haya hoy un país socialista. Yo creo que tanto Rusia como China son capitalismos, distintas formas de capitalismo, pero el capitalismo ha impregnado el mundo entero y ha unificado, esa es la parte mala y buena, ¿no? Ha unificado la economía global y la finanza global, de modo tal que es una red tan interpenetrada que lo que pasa en un punto repercute en el resto, ¿no? Los sistemas políticos podrán ser un poco diferentes, pero por ejemplo, esto también es fascinante desde un punto de vista analítico, es cómo el sector de los monopolios tecnológicos pelea por el control del mensaje político y de los recursos en los Estados Unidos, y lo mismo ocurre en China. En China hay ha habido una pelea fenomenal que sabemos poco, pero la hay, entre los monopolios tecnológicos y el Estado chino, ¿no es cierto? Y bueno, podemos entrar ahí a escarbar y vamos a encontrar diferencias importantes y muchas similitudes también importantes. Entonces, lo fundamental es lo que pasa en la cultura nuestra, y volviendo a la pregunta de la cultura, y en la sociedad nuestra. Esta cuestión de la cultura importada es inevitable cuando vos abrís la economía y abrís el flujo de bienes y con los bienes vienen las tendencias y las decisiones de consumo y los cambios de la cultura y todo lo demás. Pero está todo el mundo en ebullición. El mundo que ustedes creen que era, por ejemplo, una Europa desarrollada, ¿no? Donde comprabas lo último que podías encontrar, se terminó. Esa Europa va a estar totalmente destrozada de acá a un año. Más pobre tal vez que nosotros, y con problemas en algunos países con enormes problemas. Entonces, todo es relativo en este mundo, no hay una decisión, no hay un paradigma estipulado, esto es socialismo, esto es lo que quiero. No, pero no estamos en la soledad, ni estamos en el vacío. Existe la historia de la humanidad detrás nuestro. Y en distintas épocas y en distintas culturas las preguntas han sido las mismas y las contestaciones han sido diferentes, porque las relaciones con la tecnología y con la producción eran distintas. Pero aprendamos de eso, discutamos y por sobre todo no pensemos que tenemos la verdad y que hay una verdad, ¿no es cierto? Pero sí pensemos que se puede discutir todo y encontrar la mejor verdad relativa para el momento ese en el que estamos, ¿no? Y para las relaciones de poder y las relaciones de cooperación que existen en ese momento. Acá el país se caracteriza, acá hay cooperación porque si no, no existiríamos. Hay en todos los países cooperación porque si no, no existirían. Hay división del trabajo y cooperación. El problema es que socialmente hablando socialmente, es una cooperación muy distorsionada, donde la competencia es desmadrada por imponer egos desmadrados, porque estamos de alguna manera muy en carne viva respecto a lo que los egos piden. Hay otras culturas que son más por razones religiosas o por distintas razones, porque han pasado por las guerras o por lo que fuera. Hay una actitud diferente respecto a la discusión y a la cooperación. Acá la actitud es imponer al otro las ideas que uno tiene, ¿no? O la forma, porque lo que yo pienso es mejor que lo que dice fulano, ¿no? Entonces hay que empezar por la modestia, y empezar que estamos todos en la lona, en el horno, como lo quieran llamar, que es una situación límite porque la es. Porque lo que no he dicho y no he querido decir es que que lo voy a decir al final, es que creo que es una situación límite. Es decir, ¿cuánto tiempo puede vivir este país sentado en recursos espectaculares y en turbulencia política constante? ¿Cuál es el destino de un país así? Históricamente hablando, eso implica el abismo de la desintegración. ¿Cómo se llama? Hay una palabra.
que no me sale en este momento, pero es cuando se cantó, que por lo pronto ya ha habido propuestas políticas para eso, Sí. lo cual es muy serio, y se naturalizó, se dejó de lado. Entonces, yo creo que es un momento, no quiero exagerar, pero me parece que es límite en la vida del país y que estos años, precisamente estos años, son de una importancia crucial. Por eso creo que es tan importante remarcar la necesidad de proponer un proyecto que no existe, concreto, que sustituya la matriz, porque el dínamo último de todo este problema está en la matriz productiva. Porque al final y al cabo, las divisiones que se producen... Miren, entre paréntesis, les digo algo que también es fascinante. La política en los Estados Unidos no pasa por la distribución de los ingresos, la pelea de que yo tengo más que vos o lo que sea. Porque, como les digo, se ha desindustrializado el país, se ha precarizado, todo el mundo vive desesperado por el mango para llegar a fin de mes. Pero las peleas son brutales, y son brutales en términos de las identidades de los egos. O sea, está todo tan fragmentado que se canibalizan por si son lesbianos, si aceptan el lesbianismo, si aceptan todo en relación al género, al sexo, al género, a la etnia, a la clase, pero jamás a la cuestión económica, a la posición en el proceso productivo. Eso está invisibilizado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el resultado de eso? Un canibalismo brutal, pero a tal punto que ya es peligroso para el sistema político, para el propio gobierno. Ahora, eso no salió de un repollo. Ese es uno de las armas que utiliza la CIA en los últimos 40, 50 años para producir lo que se llaman revoluciones de colores en los países peligrosos y fomentar las diferencias, las disidencias, la desintegración social, financiando las ONGs que representan a distintos aspectos. Entonces por ejemplo, tienen un movimiento feminista que empezó con una polenta impresionante acá en Argentina hace relativamente poco y ahora está fragmentado en 1000 pedazos. ¿Por qué? Por diferencias en términos de aspectos de la identidad sexual. Terrible, terrible. Eso les muestra a ustedes, eso les tendría que mostrar a los argentinos que ese no es el camino. Que ese es el camino justamente debilita y destruye la capacidad de poder que tenemos las mujeres. Destruye el potencial político de las mujeres, nada menos. Y creemos que es feminista estar peleándonos si defiendo a los LGTBQ o lo que fuera. ¿Entienden? Es un disparate total para mí, ¿no? Lo cual no quiere decir que niego esa identidad. No, la reconozco, pero la política no pasa solamente por ahí. Hay divisiones políticas que son mucho más centrales a la dominación en este momento que esa. Esa es una manera de desvirtuar la pelea política. Y dije el sexo por decir el sexo, pero lo mismo pasa con la etnia con la raza y así sucesivamente. O sea, fragmentar. Entonces, volviendo a los paradigmas, el paradigma tendría que ser el que históricamente es el de la civilización occidental, la dignidad del ser humano, qué sé yo, la justicia, los valores más centrales a la civilización occidental, que los encontramos desde los griegos para abajo, explicitados en distintas filosofías, etcétera, pero sintéticamente la igualdad, la justicia, la democracia, más cerca nuestro, ¿no es cierto? Pero utilizarlos en serio, no como slogans para ocultar la antítesis, porque esa es la otra fascinante cosa que está pasando. Se habla de república, miren lo que hacen las hordas macristas. Defienden la república ¿cómo? Espiando, vaciando a la justicia. Y esa es la república. Bueno, lo mismo pasa en Estados Unidos con otras cuestiones, ¿no es cierto? Entonces lo que quiero decir simplemente es que los paradigmas los tenemos que construir, tenemos todos los medios a nuestra disposición, incluso tenemos la tecnología moderna que podemos utilizar para eso, pero tenemos que tener claro un principio, que es que no tenemos que fragmentarnos y que tenemos que pelear de abajo para arriba y mirar hacia afuera lo que está pasando. Porque además tenemos aliados en el mundo entero, porque el mundo entero está como nosotros. Ya no hay países, no existe cada vez menos hay una aristocracia obrera en el mundo. Está destruida por donde miremos. Entonces, aprovechemos de las experiencias de los demás y crezcamos aplicándolas con las cuestiones nuestras, ¿no?
Volviendo a una pregunta que me hicieron de las migraciones, ¿no? La migración es una forma que adquiere la guerra, es una guerra. Las migraciones primero son consecuencia de las grandes guerras que ha llevado al mundo entero los Estados Unidos, ¿no? En los últimos 30 años. Pero además es también respuesta a una guerra económica que también ha llegado a la expansión así global, la globalización del capitalismo, ¿no? Entonces toda esta masa de gente que van desesperados a los países que creen que tienen trabajo, eso se acabó, ahora se acabó con la depresión porque otra cosa que no dije es que toda esta situación está por explotar, esta integración financiera y económica no da para más, por una serie de razones que no llego, ¿no? Pero que estamos al borde de una recesión mundial gravísima, ¿no? Entonces el problema de la inflación no va a ser solamente nuestro, sino ya es del mundo entero, pero tiene características peculiares en cada lugar, ¿no? Y acá la venimos, acá es una forma de pelea política de hace más de 40 años, ¿no? No sé si me olvidé de alguna pregunta que me hicieron. Creo que no, teníamos por allá Sí, un poco más de esto mismo, ¿no? De los paradigmas, las referencias. ¿Se puede apreciar desde tu forma de ver las cosas la economía popular, la economía de las comunidades, el movimiento campesino, indígena, mapuches, el sur, el plurinacionalidad de Bolivia, Ecuador, Colombia, como esto nuevo que podemos apreciar económicamente, ¿no? No como gente de Morondanga que produce cosas de Morondanga para que consuman, no, porque se dijo así acá. Esas economías producen cosas de Morondanga para que las consuman los hijos de esa gente de Morondanga. Sino que como ya alejándonos del sistema clásico capitalista occidental, representativo, democrático, occidental, sino como esta nueva economía que produce un buen vivir para las comunidades, ¿no? Sí, te diría que más, te diría algo más. No lo limitaría a economía. No es simplemente una nueva economía. Es una nueva forma de vida que aparte está arraigándose también en el mundo, en el centro del mundo capitalista. Es ancestral y ahora está, pero además está germinando en el mundo entero, no solamente acá, especialmente en los países desarrollados. Es una vuelta a los orígenes, una vuelta a las comunidades, a las relaciones de cooperación que estaba hablando, una nueva forma de ejercer el poder colectivo. No es solamente una economía, es fundamental que lo veamos así, que no es solamente una economía, es una nueva forma de relaciones sociales que predomina en ciertos sectores económicos y étnicos, que viene de siglos y que tiene mucho para enseñar y para oponer a esta devastación del modelo agroexportador actual. Porque la matriz productiva de la que yo hablaba se ha transformado en eso, en un modelo agroextractivo que destruye los recursos, destruye la posibilidad de generar trabajo y saca todo para afuera, ¿no? O sea, a eso me refiero cuando hablo de matriz productiva. La dependencia tecnológica no es solamente industrial. El campo argentino es hoy, cosa que es increíble porque nunca lo fue hasta que finalmente introdujeron la soja y la producción con agroquímicos y todo eso, que también se lo debemos al peronismo, ¿no? Pero tenemos que aprender de eso. Ese tipo de economía es nefasta, destruye los recursos, destruye la cabeza, genera desempleo, genera pobreza. ¿Y la alternativa cuál es a eso? Es una economía que vos llamás popular, que yo diría comunitaria, si querés, que incluya, que vaya desde la capital hacia el interior, ¿no? Que pueble el interior, que desarrolle con estructuras productivas el interior y que no tenga la mirada puesta en el otro lado del charco, como la tenemos desde los orígenes de la República, ¿no? O sea, hay muchísimo para aprender y muchísimo para hacer. No estamos solos, solamente que tenemos que sacarnos los anteojos y mirar el mundo de otra manera, ¿no? Y mirarnos a nosotros de otra manera. Pero esa es una plataforma extraordinaria para la cooperación, para dar prioridad justamente a los valores de cooperación por encima de los de poder, ¿no? De relaciones de poder. O sea que sí, absolutamente. Y no solamente Argentina, sino también hacia afuera.
como tú dices, con Bolivia, Chile, con los países que tenemos alrededor, con América Latina en su conjunto, y la existencia de una tecnología que precariza y divide, tiene como contraimagen la posibilidad de pasar por encima de eso y utilizarla para otros objetivos, que son justamente de comunitarios y de integrar, no destruir. Lo único que hay que saber cómo hacerlo y saber cuál es el riesgo, ¿no? No sé si contesté. Sí, no, tiene que ver con lo que estaba hablando el compañero. Bueno, primero el compañero hablaba de la cooperativa de La Pampa y allá el compañero también con esta visión diferente de producción y demás. Yo creo, ¿no?, que lo que nos pasa como argentinos y por ahí en otras sociedades también, que es que hemos vivido históricamente un disciplinamiento, es decir, cuando nosotros queremos tomar otro modelo, otra cosa, me acuerdo cuando yo era chiquita, en la sociedad de fomento, en los barrios del conurbano, que toda la gente, bueno, ¿qué significaba esa sociedad de fomento? Justamente la cooperación para una mejora de esa comunidad, ¿no es cierto? Y de abajo para arriba venían las necesidades y se daba respuesta, siempre con el vecino, ¿no? Teniendo en cuenta al otro. Y me parece que ante esos pensamientos, esa visión y ese hacer, hemos tenido, bueno, el régimen de Estado, los golpes, ¿no es cierto? Estos núcleos de poder, esas pujas de poder han sido terribles, nefastas, han arrasado. Por algo tenemos este espacio donde recordamos a los compañeros que luchaban y bueno, nos disciplinaron. Entonces hay una cultura, esa del disciplinamiento, esa del individualismo, que hace que nos pongamos como temerosos, nos paralizamos, y ahora, en este momento, que tenemos un gobierno, se supone, nacional y popular, cuando no acciona haciendo lo que vino a hacer, por lo que lo votamos, también nos paraliza, nos enoja y nos peleamos a veces entre nosotros, porque uno dice, no proteste, porque si no la derecha, no hay que dar la discusión. De la discusión salen las soluciones y la fuerza para justamente empujar por el poder, me parece que pasa por ahí. Absolutamente. Sobre todo eso, actuar y reflexionar, no quedarse pasivo, es decir, el disciplinamiento es constante, ¿no? Desde que uno nace hasta que se muere, el disciplinamiento está en todas las sociedades, en todas las épocas, toma distintos aspectos según el grado de tensión y de peligro que sienta el adversario, ¿no?, que uno representa, pero que existe. Ahora, si uno es consciente de eso y sabe que actuando y reflexionando pelea contra eso, el camino es la salida del laberinto. Yo creo que si uno se queda en la tristeza, en la bronca, en la depresión y en la pelea interna, es el fin, ¿no? Es lo que se busca en realidad. Es lo que busca el disciplinamiento, busca justamente eso, ¿no? Al punto tal de naturalizar eso. Es cuando está naturalizado y no te das cuenta que sucede, es que triunfaron, ¿no? Pero no es eso lo que está pasando en el mundo. Yo creo que, por el contrario, en estos años, no solamente acá, pero sobre todo afuera, y en Estados Unidos, que es un país muy terriblemente disciplinado, militarizado, ¿viste? Yo creo que hay un enorme reverdecer de la discusión y de la necesidad de oponerse, al punto tal que ya refleja, por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿no? Un ejemplo crucial es la guerra en Ucrania, ¿no? Que la máquina infernal de las corporaciones mediáticas y del gobierno, por supuesto, detrás de ella, lo que venden es el triunfo. Rusia fue derrotada de entrada, está pidiendo la bandeja desde que se inició la guerra. O sea, ocultan la información real y alimentan con mentiras, al punto tal de que incluso fragúan las imágenes, los videos y todo lo demás. Sí. Bueno, ¿pero qué hay? Hay una discusión, empezó a haber una discusión hace 3 o 4 meses muy grande en el submundo de las redes y del internet, de las redes que no son monetizadas, digamos, no es YouTube, ni son pajarito, ni nada de eso, ¿no? Pero son Rumble, son, qué sé yo, hay una cantidad, ¿no? Y empieza a haber una discusión muy fuerte que ya llega al Partido Demócrata,
Porque una de las maneras que se sanciona y se disciplina en los Estados Unidos es acusando a la oposición de... Hay una cosa que se llama wokeismo. Mire, es tan perverso que no se puede creer. Woke es una palabra que es inglesa, que nace es originariamente en el inglés de los americanos sudafricanos, descendientes de África, ¿no? De la raza negra. Entonces usa mucho awake es despertar, y en vez de awake quedó woke. Entonces lo que ha hecho esta infernal política de identidades se llama identity politics, eso de fragmentar la pelea en 20.000 pedazos según la identidad de los sujetos, ¿no? Es incorporar ese término y transformarlo en algo como si fuera revolucionario, ¿entendés? Entonces el wokeismo implica cancelar, destruir toda la oposición opuesta, toda versión opuesta a la que yo doy sobre lo que es el sexo, la raza, la política, etc. Y eso llegó hasta la guerra de Ucrania. Entonces, si vos se te ocurre discutir la guerra de Ucrania, sos pro-Putin. Ya no, el wokeismo te convirtió en pro-Putin. Bueno, entonces el wokeismo está por todas lados, corrió como una guerra de pólvora. Y saben, lo terrible es que lo que permitió esa disparada brutal de ese movimiento fue un asesinato brutal, no sé si lo vieron, de un negro protestando, que la policía lo agarró, le puso una... Bueno, exacto, bueno, eso despertó una bronca y un movimiento impresionante en todo el país, y ahí creció el Black Lives Matter, que por otra parte es un movimiento que inicialmente lideró esa tendencia, que curiosamente sus dirigentes son supuestamente marxistas, pero hoy por hoy los máximos, ¿no? Tienen un quilombo adentro de la organización brutal, porque los han descubierto que roban a mano armada y están llenos de plata. Bueno, esa es otra discusión. Lo que quiero decir es que ese asesinato permitió que el wokeismo, le dio fuerza al wokeismo, ¿no? Pero hoy por hoy, ahora, en estos días, la crítica al wokeismo apareció dentro del Partido Demócrata, en la dirección del partido. El expresidente Obama, en un diálogo que yo lo saco en la nota del domingo, dice, bueno, tenemos que empezar a pensar que hay que atenuarlo, y también dice algo increíble, que es tenemos que empezar a pensar de que hay que buscar una salida negociada a la guerra en Ucrania. Entonces, se dan cuenta, esto ocurre antes de las elecciones, las encuestas ya dan que el Partido Demócrata va a perder. Por otra parte, si gana el Partido Republicano, les aviso que no está controlado por los republicanos progresistas libertarios, sino por la mafia guerrerista de los republicanos. Pero eso es otra historia. Lo que quiero decir es que hay un movimiento, hay una turbulencia constante, una discusión constante, y eso acá no existe, y tendríamos que ser suficientemente inteligentes como para promoverlo, porque de ahí de los cuestionamientos salen las respuestas a los problemas. Salen diagnósticos nuevos de problemas viejos, problemas que arrastramos desde hace años y no podemos solucionar porque manejamos etiquetas para diagnosticar el problema, que tienen poco que ver con las razones, con las causas estructurales de los problemas, ¿entienden? Entonces yo creo que, por eso creo que es tan importante lo que está ocurriendo en el mundo, y hay que mirarlo, hay que enterarse y no tenerle miedo a la discusión, pero no deprimirse, porque si bien los peligros son enormes y los límites son grandes para hacer cambios, existen oportunidades únicas que antes no existían. Cuando nosotros peleábamos con los compañeros que desaparecieron, ese mundo no existía. Por el contrario, era la época de la hegemonía total del capitalismo norteamericano. Bueno, no existe más la Rusia socialista no existe más la Unión Soviética, y no existe más el socialismo chino que creíamos que era socialista, digamos. Pero ¿qué tiene que ver? Digamos, la humanidad va aprendiendo y va generando nuevas cosas, y quién sabe lo que puede surgir, ¿no? La vida pasa rapidísimo, así que si vamos a estar esperando un paradigma para... ¿Serán progresos como ocurrió en su momento en la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial, pero ahora ya tenemos la tercera? La cuarta, que es la cuarta pegadita.
Sí, no, olvídate, va rapidísimo, porque los cambios hoy en día, ni siquiera hemos terminado de conquistar el espacio y estamos ahí nomás, y cuando incorporemos el espacio ya la cosa cambió de nuevo. O sea que si vamos a esperar que emerja una referencia paradigmática para orientar nuestras peleas nacionales y locales, estamos en el horno, ¿no? Nos comen lo... Quería hacer una... Sí. Estabas hablando, me viene a mí a la memoria de relacionarme con el tema de los desaparecidos, es que noto, no solo a nivel nacional, sino como a nivel mundial, el cuestionamiento al pasado, de lo más terrible del pasado. O sea, el surgimiento de estos movimientos de tipo neonazis, o sea, cuando hablaste del wokismo, lo asocié a esa construcción de enemigos que hasta, o sea, es, así lo entendí, ¿no? Como un cuestionamiento hasta el pasado más brutal. No, mira, yo no sé si entiendo bien la pregunta, pero quisiera contestarla en términos del nazismo que decís, ¿no? Sí. Lo que está ocurriendo en el mundo justamente es que como hay una enorme concentración del poder, enorme, brutal, y hay una crisis económica y financiera mundial, emergen la pelea dentro de los sectores más concentrados, digamos, es enorme, es grande, porque no es un todo homogéneo. Y en esa pelea emergen soluciones del pasado, pero ¿cómo podría decirlo? Masticadas de nuevo y lanzadas. Entonces tenés el wokismo es una forma de totalitarismo total, digamos, ¿no? Lo que pasa es que se diferencia, parece algo distinto de los que en Ucrania, que entre paréntesis es un gobierno controlado por fuerzas nazis de lo peor, de la época de Hitler. Entonces, parecen cosas distintas, pero no lo son. Es decir, porque el control, la maquinaria del control, se ejerce de distintas maneras, pero de una manera muy totalitaria. Es decir, cuando a vos la guerra informativa te bloquea de los Estados Unidos sobre lo que pasa en Ucrania, te bloquea cualquier posibilidad de pensar críticamente sobre lo que está pasando, es el mismo mecanismo, pero más sofisticado, que el que emplea un nazi para decirte patria o muere o lo que fuera, ¿entiendes? Son mecanismos sofisticados tecnológicos, eso es lo que posibilita la tecnología, de dominar a través de la confusión y de provocar miedo sin conciencia de que lo que hay es miedo, porque en realidad cuando se pelea, lo que hace el macrismo lo hace al divino botón, es decir, lo ves clarito, ¿no? Lo que hace es generar miedo, generar odio y miedo, es decir, el odio es la contraparte del miedo, ¿no es cierto? Cuando yo tengo miedo, cuando yo veo que alguien me va a comer, hago cualquier cosa para destruirlo, ¿no? Es un poco, juegan con eso. Entonces, el cabecita negra, el choripanero, ese viene a joder a la clase media, ¿no es cierto? Aterroriza a la clase media. Entonces la clase media, a muchos sectores de la clase media, ¿qué quieren hacer? Destruirlos, ¿no? Bueno, ese mismo mecanismo de una manera mucho más sofisticada se utiliza a través del wokismo y de la dominación a través de las redes sociales, de los discursos, de la cancelación del disenso, porque no es que te cancelan el disenso, te cancelan el disenso sin que te des cuenta y te ponen otra respuesta en la cabeza. Y acabas repitiendo la respuesta que te pusieron sin darte cuenta que te la pusieron. ¿Entendés? Es dramático. Entonces, lo que hay es un totalitarismo creciente, pero al mismo tiempo, el lado bueno de las cosas, digamos, ¿no? Toda lo que es oscuridad, en la oscuridad siempre hay luz. Entonces lo que hay que buscar es cuál es la luz, ¿no? En medio de esa turbulencia, de alguna forma, muestran la hilacha. Entonces que un Obama en este momento sugiera a miembros de su partido que hay que moderar a la cancelación, te está mostrando que le está ardiendo el trasero, ¿no? Que realmente se da cuenta que está perdiendo el control. Y ¿sabés qué? Es increíble. Las encuestas están dando en este momento que un porcentaje importante, creo, no me acuerdo si es el 50% o 52%, de los demócratas dicen que no están de acuerdo con el wokismo. Porque el wokismo está tan desmadrado que ¿sabés a dónde apuntan? Apuntan a las escuelas. Trabajan en las escuelas, en la primaria. Entonces se provocan cosas increíbles, pero
ni siquiera, no sé si vale la pena repetirla, pero situaciones increíbles donde los niños son obligados a un show de drag queens. Sí, es terrible. Y los padres no se enteran hasta que... Entonces, se dan cuenta, no es que hay un problema de no aceptar una identidad. Lo que hay es la intención de bloquear todo disenso, imponiendo ciertas identidades que generan odio y miedo y pasividad, ¿entendés? Bueno, eso pasa en todos los ámbitos, ¿no? Pero lo bueno que tiene es que de alguna manera empieza a ser visualizado, ¿no? Y eso quiere decir que estamos cerca de un cambio. Bueno, quiero creerlo, por lo menos. A ver. Yo me acordé de que ¿Qué pasó? Se acordó la tercera pregunta que dale. No, la tercera pregunta es sobre algo que vos ya un poco hablaste, que es la cultura que tenemos nosotros de discusión. Porque nosotros tenemos de dos culturas políticas, desde la izquierda el centralismo democrático, que era una forma de verticalismo, y el verticalismo que nos viene del peronismo. Entonces, en realidad, acá las discusiones son bastante difíciles porque el verticalismo es así, manda hasta arriba. Entonces, nos callamos toda la boca, quiero decir que no justamente en estos espacios se calla uno la boca, pero sobre cómo se estaba discutiendo todo el proceso del Fondo Monetario Internacional hasta que el presidente de la Cámara de Diputados renuncia diciendo yo no estoy de acuerdo. Entonces ahí empezamos a debatir todos, ¿viste? Pero antes había silencio de radio, se acompañaba. Entonces nosotros tenemos ese problema y el bloqueo que es entre los trabajadores es la burocracia sindical. Entre otras cosas, hace unos días se recuerda la muerte de que mata Pedraza, que está de que muere el aniversario de la muerte de Mariano Ferrer. Entonces, bueno, las formas de debate o los espacios donde hay debate son muy acotados en la Argentina. Eso también es una realidad. Y la otra que te quería preguntar es que vos decís, bueno, la Argentina está bien, estamos arriba de un montón de riqueza, el litio, la minería, pero en realidad es una pena abierta a América Latina. El litio está cerrándose otra vez con empresas privadas. Entonces, ese es un punto que, podemos nombrar otra cosa más, pero no me quiero extender ahí. No, y aparte, perdona, que como nosotros tenemos que los recursos naturales son de las provincias y no del Estado, cada provincia negocia y no sabemos qué está negociando. Bueno, pero eso depende también de nosotros, ¿no es cierto? Tenemos que pelear para que se dice, primero para que se haga transparente, y segundo para que eso no siga ocurriendo. En relación a los espacios abiertos al debate, justamente lo que decían, no los hay. Pero viene de antes, de hace mucho. O sea, si vos criticás, estás moviendo el bote, como dicen, y por favor callate, ¿no? Oíme, lo he vivido toda mi vida. Pero ahí no hay que aceptar eso. Hay que seguir y crear un espacio donde sí se puede debatir. Y empezar a cuestionar. Y a proponer, por supuesto. Porque el cuestionamiento per se tampoco es positivo. Se trata de cuestionar para algo, ¿no es cierto? Entonces, el espacio abierto y el litio cerrado... Todo depende de nosotros en última instancia. Por ejemplo, ¿por qué no exigimos que se transparente las condiciones de producción del litio y en Vaca Muerta? ¿Por qué no pedimos saber cuáles son las regalías, cuál es el costo de producción, qué se llevan, cuánto se llevan? Son preguntas elementales, que no hay ninguna razón para no hacerlas y están prohibidas por ley el no hacerlas. Sin embargo, es que se ha naturalizado el silencio. Es la pasividad, el silencio. Es una manera de disciplinar y no tocar eso que es tan importante. Entonces, yo creo que no es casual esta intensidad del ataque al gobierno desde que juró, digamos, ¿no? No es casual. Los tiempos son paralelos. No es casual, por ejemplo, que en los últimos meses
nada menos que el embajador norteamericano haya dicho públicamente que se tienen que arreglar antes de las elecciones porque es importante, fundamental hacer producir a vaca muerta. Lo dijo con sus propias palabras, está claro. Entonces, no demos más vueltas. Los problemas están ahí, hay que definirlos y hay que pelear porque se visibilicen y porque tengan una respuesta. No va a caer del cielo la respuesta, no nos la van a dar porque sí. Pero abrir los libros de las mineras y de las y la producción de vaca muerta, ¿no? Es una demanda totalmente racional, especialmente a raíz de la cuestión de las tarifas eléctricas y todo lo demás. Son tantas las cosas que se han naturalizado y silenciado que es apabullante, ¿no? Yo creo que si hubiera descubierto vaca muerta en la época de los 70, hubiera sido una pelea sangrienta. El golpe de Estado hubiera venido antes, no sé. ¿Entienden? Yo creo que esto es parte de una derrota política que el país tuvo a lo largo del tiempo. Y tenemos que aceptar que, a pesar de que han habido gobiernos peronistas, hay una derrota política. Hay problemas que nunca se solucionaron, que nunca se visibilizaron, que siguen presentes y que son los que explican el peligroso momento que vivimos actualmente, ¿no? Y no es con esto no quiero disminuir el rol político de los líderes que tuvimos, que son, como dije antes, lo mejor que hemos tenido. Y tampoco me saco yo de la crítica, yo me incluyo dentro de la crítica, soy tan victimaria, no soy víctima, soy victimaria, yo soy parte de ese proceso, ¿no? Tendría que haber discutido más, tendría que haber visto más las cosas más claras, tendría que haber a lo mejor venido antes al país, qué sé yo, tantas cosas que me pregunto, ¿no? Pero lo que quiero decir es que no perdamos de vista que hay mucho por hacer y que se puede hacer y que es positivo, que el momento es muy positivo. No es todo negro, aunque lo parece, ¿no? Bueno, con esa idea me parece que Gracias a todos. Sí. Y bueno, y este espacio también se trata de eso, ¿no? De seguir encontrándonos para seguir pensando y para ver cómo hacemos, que creo que es una de las preguntas que nos venimos haciendo siempre. Y bueno, por eso las esperamos la semana que viene, bueno, para ver cómo seguimos también, ¿no? Bueno, y ya saben, el otro viernes festejamos. Bueno,